Bueno, ya siendo las 2:13, yo creo que ya vamos a empezar. Tenemos 13 Sí, personas cómo no. conectadas. Ok. Entonces, a partir de ahora va a salir pues en YouTube. Eh, Nosotros grabamos las presentaciones para tener un dato histórico y para que las personas que quieran poder ver, pues también tengan esa parte de la tecnología de poder repasar o poder mirar de nuevo todo. También tenemos la página de Facebook que se llama Club Internacional de Literatura en Español. Ahí nosotros colocamos pequeños videos. Por favor, mover esa página. Nos gustaría que cada uno aportara un granito de arena, que está muy quieta. Ok. ¿Cómo se llama la página de Facebook? Club Internacional de Literatura en Español. La pueden poner en Sí, el chat. ya la ponemos en el chat. Las próximas reuniones van a ser la de abril, que va a ser la segunda semana de abril. Esta reunión nos la van a presentar desde México un señor que él es ingeniero, pero tiene como leyó el Quijote y quedó prendado de él, quedó enamorado de investigar, ha hecho muchas presentaciones acerca del Quijote y actualmente él lleva y hace como un tour a España con las personas que quieran ir a la parte de donde se supone que pasó el Quijote de la Mancha. Él nos va a hacer una presentación dirigida hacia esos paisajes y hacia eso que se supone que debía o debió ver el Quijote allá en España. Va a ser bastante interesante. Él es mexicano, pero lo bueno del Quijote es que pues a todos nos fascina. No necesariamente tenemos que ser de lengua hispana, pero en todos los países siempre tenemos algo que nos prende de eso. Hemos tenido presentaciones anteriores acerca del Quijote. Yo voy a contactar para esa presentación para que tenemos un club también que ha estado con nosotros trabajando a veces en paralelo, que son con los de León, los de La Sociedad Cervantina. Sociedad Cervantina. Imagínense, solo Quijote, pues. Y pues que estén ahí, porque también pues a ellos como españoles pues hubo una diferente visión de la cámara, como que se enfoca desde otro punto. Ajá. Sí, será interesante porque yo soy española Pues, y para mí será interesante ver ese otro enfoque. También bastante interesante, de española. Entonces, y la doctora Aguila, pues también española. El hermano es el que nos ha dado la última presentación, ¿no? Sobre el Quijote. Y él sí que le fascina. Y va a ser el segundo sábado de abril. Ya de abril, 9 de abril. Y sábado de mayo, la hermana de él, se llama Raquel Troy, nos va a dar una presentación. ¿De qué me está mostrando? No, perdón, es que estoy tratando de ver la data para la de mayo. ¿Sobre qué es la de Raquel? El 14. ¿El 14 de mayo? Sí, sí, el 14 de mayo. Están invitados para reservar esas dos fechas, ¿sí? De los segundos sábados del mes. Este mes cambiamos un poco por lo que fue el Spring Break aquí y eso, y había gente en vacaciones, entonces, pero vamos a seguir. Hoy tenemos pues una presentación diferente también, como todas las demás. Y nos la están presentando desde Nuevo México, de un sitio que en español se llamaría Verdad y Consecuencia. Increíble ese nombre que tiene puede tener un pueblo de verdad y consecuencia. La historia debe ser bien interesante. Allá en Nuevo México, Truth and Consequence, y pues Teresa Bebín nos va a hablar
Ella es escritora y vamos a leer una pequeña biografía de ella para saber y empaparnos más o menos. Les recuerdo, si colocan el nombre de ella, sale ahí mismo en internet todas las cosas, o Vale bueno, muchas demasiado, cosas que ha hecho. Están las pinturas, está el blog, está escritos, están reseñas bibliográficas, hay mucha información de ella. Ojalá yo tuviera algo así parecido. Yo no sé ni cómo pasó eso, ¿eh? Sí, Se aparece. bien famosa es. Seguro, Sí. seguro. El link para el website de Teresa Bebín lo puse en el chat también para que lo tengan. Entonces, pues, lo que les voy a leer es una parte de una biografía que fue escrita por Maricel Mayor, que es editora y directora de Ediciones Baquiana. Entonces, Teresa Bebín es originalmente de Cuba y es narradora, novelista, traductora, artista gráfica, profesora de psicología y psicoterapeuta. Es graduada de la Universidad de George Washington en Washington, D.C. y de la Universidad de Maryland en College Park, Maryland. Por más de 30 años vivió en el área metropolitana de Washington, D.C., donde trabajó como terapeuta de intervención crítica, con especialización en el tratamiento de niños y familias emigrantes. Su dedicación a la salud mental y el bienestar de familias procedentes de culturas hispánicas e indígenas de América Latina continúa a través de su escritura. Ha publicado cuentos y relatos en revistas literarias latinoamericanas, españolas y estadounidenses. Su relato Ciudad de Grandes Tinajones aparece en una de las antologías más importantes sobre la literatura latina en Estados Unidos, The Prentice Hall Anthology of Latino Literature. Ha incursionado en el género de la novela juvenil bilingüe que incluye cuadrículo y lecciones, con el libro Tina Springs into Summer, Tina se lanza al verano. En el 2001 recibió el premio Bronce que otorga la revista Forward Magazine por la mejor traducción de ese año. Y en 2002 fue finalista de la categoría de ficción multicultural del grupo Independent Publishers Online, por su obra y traducción de su colección de cuentos Dreams and Other Ailments, Sueños y otros achaques. Su novela Havana Split, publicada por la Universidad de Houston, fue nombrada por el periódico The Miami Herald entre uno de los libros más importantes de 1998. Su segunda novela, Papaya Sweet, posee elementos autobiográficos. En diciembre de 2020, su primera colección de cuentos escritos puramente en español, sin traducción al inglés, Relatos de una isla perdida, fue publicada por Ediciones Baquiana en su colección Senderos de la Narrativa. Actualmente vive en Nuevo México, donde se dedica a la pintura, el dibujo y la escritura. Como terapeuta mantiene un número limitado de clientes. Bienvenida. Gracias, muchas gracias. Bueno, bienvenidos todos. Es un placer estar aquí. Y gracias, Fabián, por la invitación. Quedamos en que iba a hablar un poco sobre el proceso de la escritura. Yo creo que todos los presentes son escritores, o quieren serlo, o están pensando, pero a mí me parece que todo el mundo escribe aquí, ¿eh? Y el escritor es el que escribe. Eso es todo. Es el que escribe. Si no, pues puedes tener alma de escritor hasta que escribes, entonces eres escritor. No hay nada que moleste más a un escritor que una pantalla en blanco. El empezar algo, empezar a escribir, ver esa pantalla en blanco. ¿Por dónde empiezo? Como ya sea ficción, ya sea realidad, ya sea un ensayo, sea lo que sea. Si esa pantalla en blanco siempre se rasca uno la cabeza y ¿con qué empiezo? ¿Con qué empiezo? ¿Qué hago? Y lo que yo he encontrado es que el asunto es empezar con lo que salga. Dejarlo así, o sea, darle todo el impulso posible hasta tener algo. Y después, si uno está totalmente mareado, asqueado de todo tipo de situaciones, puedes dejarlo. Al regresar, cuando encuentras lo que escribiste, es posible que te encuentres sorprendido o sorprendida de lo que lograste en ese tiempo de duda y de a veces tortura, de que no sale nada. Pero a mí me parece que no hay nada como reescribir y volver a revisar y volver a revisar, añadir, salen nuevas ideas. Ya sea realidad o ficción, no importa. Para mí, les voy a contar un poquito cómo empezó para mí. Yo estaba trabajando en el hospital infantil
en Washington, D.C., un hospital enorme, es un medical center, y yo estaba trabajando allí en el departamento de psiquiatría, y llegó una invitación de la doctora Webb de Nueva York, y ella es editora, y ella quería contribuciones. Ella quería tener un libro sobre la situación de los niños emigrantes. Y ella envió al programa en el que yo estaba una invitación, es decir, algunos de ustedes que trabajan con niños que están traumatizados, niños de la guerra, niños latinoamericanos, niños de Irlanda, que también en esos momentos estábamos con los niños que venían de Belfast, tanto como los niños que venían de San Salvador. Estábamos trabajando con esos niños. Y ella invitó, dijo, ¿quién quiere enviarme un caso a estudio? Y todo el mundo estaba así, yo fui la que dijo yo, y después dije, ¿y ahora qué hago? Yo no sé lo que voy a hacer, cuando se enteren de que yo no tengo idea de lo que voy a hacer. Y escogí una historia de un niño, una historia muy traumática de un niño que yo estaba tratando, y escribí eso y a ella le encantó, lo puso en el libro, y después ella fue la que me dijo, debes escribir porque tu capítulo es el que ha llamado la atención. Tu capítulo es el central. Y yo dije, bueno, está bien, pero no sé por dónde voy a empezar. El caso fue que ella me invitó a contribuir con más libros y más libros. Todos eran textos para estudiantes graduados de trabajo social, de psicología, de educación especial, etc. Y yo escribí como 9 diferentes capítulos sobre diferentes historias de niños que eran víctimas de la guerra, víctimas de 20.000 cosas. El caso fue que poco después fui a Cuba, después de 21 años de haberme ido, y al regresar a Cuba dije, bueno, esto es un buen material para empezar, y de ahí salió este libro. Y yo les digo algo, yo soy muy afortunada, no sé si lo pueden ver todo. Sí. Havana Split. El caso fue que yo soy muy afortunada porque yo fui la primera sorprendida cuando me lo aceptaron. Me lo aceptaron, me lo aceptaron en arte público en la Universidad de Houston. Y yo, ¡guau! Me lo aceptaron, qué cosa tan tremenda es esto. Porque no llegué a recibir mis rechazos siquiera, lo envié allí y allí lo aceptaron. Y dije, bueno, qué suerte tengo, eso ha sido maravilloso. Y así pues seguí, eso me dio un gran impulso para continuar. Y después saqué otro libro que es una colección de cuentos. Este libro, Havana Split, es completamente en inglés. Ese fue escrito originalmente en inglés. Y Sueños y otros achaques, o Dreams and Other Ailments, es inglés y español a la vez. O sea, una página en español, otra en inglés. Por lo tanto, ha sido utilizado en programas de idiomas cuando la gente está aprendiendo español avanzado o inglés avanzado. En países latinos lo han utilizado para eso. Y ese fue publicado en Virginia por ¿cómo se llama esto? Vival Press, en Arlington, en Virginia. Y yo sorprendidísima de que fuera acogido también, porque siendo bilingüe no hay muchos libros así, que sean una página en inglés y otra en español. Y eso no es fácil porque el español utiliza más palabras que el inglés. Y yo estaba tratando de ayudar a la editorial a publicarlo de una manera que fuera al mismo nivel. O sea, que en español no fueran 30 páginas y en inglés 20. O sea que tuve que calcular eso muy bien y tomó trabajo. Después de eso vino este librito también por Vival Press, y este es para literatura juvenil o para niños. Y ese también lo saqué con el currículo. Como yo también soy maestra, pues le hice un currículo y le puse secciones, y esto es incitar a los niños a escribir, porque se trata de una niña que recibe
en su cumpleaños su abuela le regala un diario, un libro, y la niña lo encuentra tan fascinante y empieza a escribir. Y esto se supone que es la escritura de esta niña, que es una niña con una idea muy avanzada de la justicia. Es una niña muy despierta socialmente. Es una niña, y en el libro pues aparece la cuestión racial, la cuestión de minusválidos, todo eso aparece allí. O sea que está completo. Después de eso, pues, esta es la otra novela, Papaya Sweet. Y por último esa también está en inglés, y este es el primero que he escrito totalmente en español. Y por cierto, la cubierta es una de mis pinturas, o sea que eso no se da muy comúnmente. Y hay algo aquí que quería pasar a la cuestión de la ficción y la realidad. Y quería leer el prefacio que le puse a este libro en particular, que dice: el tiempo nos deja los materiales necesarios para construir nuestra historia. Según nuestra percepción y reconstrucción de los hechos, y si es nuestra inclinación, narramos todo cuanto nos ha dejado huella, ya fuera por alterar nuestros planes, por tocar nuestro lado emotivo o simplemente por contar. Relatamos lo ocurrido a quienes nos escuchen, y al narrar añadimos un poco de nuestra visión de los hechos o de nuestras reacciones. En los relatos de la vida real hay mucho de ficción, mundos enteros, porque los que relatan son libres de suprimir, añadir, adornar, exagerar, y así se entregan con abandono a la satisfacción de ser escuchados. A todo el mundo le encanta que los escuche. Pero donde quiera que haya ficción, siempre ha habido una realidad inspiradora, una chispa creativa originada por un hecho importante para alguien. Por lo tanto, todo rumor tiene trazos de verdad y todo relato tiene dos raíces, una en la tierra firme, mientras que la otra flota en el mundo de la imaginación y se alimenta de ese mundo tanto como del de la historia local. El pasado cobra vida cuando se comparte. Si nadie recuerda un evento en particular, ¿ocurrió verdaderamente? ¿Acaso importa si ocurrió o no ocurrió? Un evento siempre afecta en alguna medida el curso de la historia de alguien, de algo o de un lugar. De lo que una vez fue, quedan rastros en el plano astral, como el negativo de una fotografía vieja, que adquiere una imagen positiva al ser plasmada sobre la conciencia. Tal vez como una estampa en la memoria colectiva o en una sola persona que puede decidir compartir o no su experiencia o lo que ha escuchado de otros. El pasado depende de los aludidos, ya fueran testigos o la audiencia de un testigo. Así continúa el relato de boca en boca, transformándose con el tiempo. Los que vivieron un hecho notable nos dejaron sus versiones, para que las volvamos a contemplar y les demos nuestras propias pinceladas de color o cubramos algo con nuestra propia sombra. Los que cuentan son los editores del pasado, los agentes de la tradición y el folclore. Los lugares están atados a lo sucedido como el marco de una fotografía. Lo que hace que un lugar tenga pleno acceso a la memoria no es el lugar en sí, sino lo vivido allí, las emociones contenidas en él. La historia siempre contiene un poco de ficción y toda ficción tiene su historia. ¿Alguien se acuerda de haber jugado el juego del telegrama, como le llaman? No todos los países le dicen igual. El que empieza por un lado, un niño le dice al otro, le dijo algo y cuando llega al final de la cola ya no es lo mismo, ¿verdad? Pues así es con todo, así muchas veces tenemos hechos históricos que a lo mejor están un poco distorsionados o adornados, o alguien le puso algo que era suyo, que no es la realidad. Por eso yo no creo que haya una verdad completa, una verdad absoluta sobre un hecho en ninguna parte, porque lo que se cuenta se transforma
a medida que el cuento o la historia pasa de boca en boca, de persona en persona, de grupo en grupo, de cultura en cultura. ¿Cuántas culturas ha habido que se sabe de su historia, pero nunca ha habido escritura? O sea que es cuestión de, ¿qué te cuento? Déjame contarte algo. ¿Sabes lo que dicen? Por ahí dicen tal cosa. Y en ese dicen cabe todo o cabe nada. Tantas veces uno dice, bueno, hay elementos fantásticos en esta historia. ¿Serán o no serán? Bueno, es posible que para alguien que estaba allí, alguien que fue testigo, todo fue así, todo fue muy real. O sea que todo es parte de cómo uno presente o lo que uno tome, porque interpretamos las cosas de modo diferente. Muchas veces hay una historia y alguien la cuenta y mucha gente dice, ¡ay, qué horror! Y otra gente dice, no, eso no fue tan terrible. O sea que todo depende de eso, todo depende de cómo se transforma, cómo se va transformando lo que se escribe, lo que se dice, lo que se habla. Y esa es la esencia de la historia. La historia está llena de ficción y la ficción está llena de historia. O sea que por ahí es por donde yo encuentro que las cosas se mezclan de una manera tal que la realidad se hace tuya, se hace de uno. Uno tiene su propia realidad. Mi verdad, mi realidad, mi historia. Tal vez otra persona la vea muy diferente y para ellos no signifique lo mismo. Ahora mismo estamos viviendo situaciones muy terribles en el mundo y estamos oyendo cosas y estamos oyendo relatos y lo que pasa es que ahora es muy diferente porque ahora la guerra está en la televisión, ahora la guerra está en video, ahora la guerra está más presente, la vemos, la sentimos mucho más que si estuviéramos simplemente oyendo algo en el radio, como se hacía durante la Segunda Guerra Mundial. La gente estaba oyendo en el radio, oye, el rey dijo tal, el presidente de tal lugar dijo tal cosa. Y ahora es un poco más difícil hacer ver las cosas. Siempre hay propaganda, pero hoy en día una guerra está en televisión para que todo el mundo vea. Y es muy diferente ficcionalizar algo así. Se puede, pero es un poco más difícil cuando todo el mundo está viendo lo que está pasando. En cuanto a yo soy una persona de mucha práctica, pero de poca teoría. O sea, yo de literatura no sé nada, o sé muy poco. Pero como escribo, y escribo, y escribo, y siempre estoy escribiendo algo. Todas las teorías y todas las ideas literarias y todos los tipos de literatura y todos los diferentes estilos y géneros, para mí pueden significar mucho o muy poco, depende, ¿no? Pero me he inclinado hacia o sea, el realismo mágico. El realismo mágico es algo que es muy... es algo que en Latinoamérica se hace muy real, porque hay tantas cosas fantásticas que son parte del folclore, son parte de lo que estamos oyendo todo el tiempo. Y viniendo de Cuba y en Cuba viendo tanta... la cuestión santería, la cuestión espiritismo. Yo vengo de una familia donde la gente era muy mística. Yo tenía unas tías, bueno, eran tías de mi padre, que eran teósofas. Estas señoras tenían un programa de radio, eran teósofas, y tenían este programa de radio y hablaban, eran tres de ellas. Y cuando a mí en la escuela me preguntaban, ay, mira, esas no son tías tuyas, no son parientas tuyas. Yo no las conozco, nunca las he visto en mi vida. Esa gente yo no la conozco, muy raro. ¿Por qué? Porque eran un poquito locas para la gente en general. Decían, oye, este programa, sin embargo, tenían mucha gente la seguía. Era muy charming, ella era muy encantadora y hablaban de una manera muy, muy inspiradora, pero era teosofía y no todo el mundo ni siquiera sabía lo que era la teosofía. Y, o sea que
mucha gente en mi familia pues hacía escritura automática o usaban la Ouija, que no es muy recomendable utilizar la Ouija. O sea que para mí lo fantástico era parte de todo el día. O sea, estar oyendo, oye, mira, tu abuela, tu abuela cayó en trance. Tu abuelita está en trance, no hagas mucho ruido. Ese tipo de cosas era normal. O, oye, tu tía se levitó un poquito y casi se cae. Casi se cae, pero bueno, se levitó, tú sabes, ella es muy especial. Y por eso tal vez yo me inclino hacia el realismo mágico, que es para mí la única forma de expresarme. Me voy hacia el humor, me voy hacia el realismo mágico. Muchas veces es una visión un poco ridícula de los hechos, un poco fantástica, pero a la vez, ¿quién dice que no es cierto? ¿Quién puede decir, no, eso no es verdad? Fue verdad para mí, yo estaba ahí, yo era una niña, sí, me dijeron que había fantasmas en la casa y yo lo creí. Es posible, cuando yo ya, yo decía, un fantasma, bienvenido hermano, adelante, pase usted, el espíritu no puede hacer daño. O sea que es algo así. Pero en realidad para mí cuestiones de saber mucho sobre los mundos literarios, sí, he leído muchos libros, siempre estoy leyendo, 3, 4, 5 libros, están al lado de mi cama, pero de ahí a tener mucha idea de lo que es el estilo, sé quienes me gustan mucho, quienes no me gustan mucho. En realidad el realismo mágico es algo que se considera relativamente nuevo, pero eso echa muy atrás. Un venezolano que escribió algo que se llamaba La lluvia, que era totalmente Arturo Uslar, pero Pietri. Está Alejo Carpentier, también, que estaba escribiendo por mucho tiempo, y luego el más conocido, el colombiano García Márquez, que de verdad que ese se llevó, lo que se dice, se llevó el cake, se llevó la torta. He took the cake, como se dice en inglés, porque era tan prolífico, escribía y escribía y escribía. Y el método de él, según entiendo, porque yo he visto muchas de sus entrevistas, él decía que él escribía una página y la revisaba, y hasta que él no estaba feliz con esa página, no se movía a la otra página. Para mí eso es, ¿cómo? Yo no pudiera hacer eso. Eso no es para mí. Pero a su estilo, y desde luego mucho éxito ha tenido. Mario de Andrade también escribió el libro Macunaíma, creo que se llamaba, que era también, es donde aparece alguien que era un jefe de tribu y era también un transvesti. O sea que era una cosa tan absurda para aquellos tiempos, ¿no? No sé ni qué año fue, creo que fue en los 40. Pero bueno, el caso es que me he inclinado allí de una manera natural, porque es lo que me inspira. Pero en realidad no es algo que yo dije, voy a ser una escritora de realismo mágico y voy a hacer tal y voy a emular a fulano. No, esa no ha sido mi historia. Le doy la bienvenida a cualquier pregunta, cualquiera que tenga preguntas, cualquiera que tenga un comentario, podemos tener un diálogo. Sí, yo tengo una pregunta, Teresa. Cuando uno ve, digamos, a estudiar la literatura en la escuela o cuando uno está aplicando, digamos, para una escuela de literatura, le hacen a uno la división. Usted quiere estudiar ficción, usted quiere estudiar no ficción, está la diferencia entre la ficción y el historical fiction. Entonces, ¿cómo eso... como uno en la cabeza le haga a uno la división y uno quiere escribir, cómo uno une todo eso o separa si uno tiene la necesidad de separarlo? Bueno, generalmente si uno va a escribir algo que es algo que en realidad ocurrió, uno tiene que atenerse a la realidad, completamente a la realidad, como cuando yo escribía los casos estudios. Todo lo que yo estaba escribiendo era verdad, lo único que no era cierto era el nombre del niño, el nombre de su familia y a veces el país de donde vino, porque yo no quería que nadie fuera capaz de trazar la historia tan triste que había pasado este niño al cruzar a los Estados Unidos y de antes,
no quería que o sea, que yo tenía que cubrir esa realidad con una ficción necesaria. O sea que incluso cuando uno escribe algo completamente real, que uno o lo ha visto o ha estado, ha sido el protagonista de algo real, es muy diferente, uno se atiene y hay veces, muchas veces cuando esa realidad ha tenido unos visos muy emocionales o muy difíciles, la persona que está escribiendo, y a mí me ha pasado que a veces tengo que cambiarla un poco porque es demasiado hurgar dentro de uno. Y para mí, hurgar dentro de mí nunca ha sido, me aburro yo de mí misma. Entonces, para mí es mucho más importante observar a otra persona. Pero la pregunta es muy buena porque sí, hay como dos vías. Ok, ¿quieres escribir? Pues escribes. Pero ¿sobre qué? ¿Qué vas a escribir? Los historiadores tienen que atenerse a lo que ellos están recibiendo, lo que ven como la realidad. Una persona que escribe sobre elementos reales es un periodista que está reportando algo que en realidad sucedió y debe atenerse a la realidad, aunque muchas veces no se atienen a la realidad. Y el que escoge la ficción, yo creo que está escogiendo algo un poco más difícil de la imaginación. Cuando uno la deja volar es magnífico, pero muchas veces uno tiene que ponerle un poco de freno o tiene que moldearlo o tiene que darle su otra vuelta. O sea que todo depende de eso. Pero sí es muy buena la pregunta. ¿Alguien tiene alguna respuesta aquí? Porque yo no la encuentro. Sobre esta pregunta es muy buena. Sí. ¿Alguien más? A ver, despierten. Yo quería apuntar varias cosas. Quería apuntar primero que hablando de Zandunga, desde luego tus tías tenían Zandunga. O sea, zandungueras que decía mi madre, esa es una zandunguera, bueno, es el paradigma para mí, o sea, me encanta. Sí, bueno, yo creo que también es algo muy, muy interesante que tú has apuntado, como también la escritura como terapia, como sacar las cosas, o sea, yo hago a mis alumnos reflexionar mucho. Yo creo que se reflexiona poco, sobre todo a los alumnos que tengo jóvenes, y lo agradecen más de lo que yo hubiera pensado, porque en principio no quieren y tal y cual, pero luego empiezan o sea, cuando, bueno, pues preguntas que a lo mejor nunca les ha hecho nadie, o nunca se me había ocurrido pensar en eso, siempre pienso, bien, o sea, vamos por el camino, pero sí me parece muy interesante, o sea, muy interesante de que hay escritura sobre ficción, pero también escritura como, bueno, pues como terapia, y como hay veces que hay que cambiar la realidad porque es demasiado cruda, o sea, porque es demasiado cruda, es demasiado fuerte y muchas veces uno no tiene, como para mí, por ejemplo, yo me censuro yo misma cuando escribo en español. Cuando escribo en español tengo un poco más censura. ¿Por qué? Porque me criaron en español. Mis reglas iniciales vinieron en español. Pero en inglés no dejo salir todo porque no es igual. Yo estaba libre en inglés. Es muy diferente. Yo creo que eso le sucede a muchos escritores que escriben en los dos idiomas o en cualquier otro idioma. Que el idioma que aprendieron como segunda lengua se hace un idioma mucho más libre. Claro, y es algo que la gente no entiende. O sea, la gente, si no ha vivido, dices, no, eres más libre, pero yo lo entiendo perfectamente porque yo no podría decir te odio a nadie en español, pero en inglés es como, pues, es como más suave, me suena más suave. I hecho gatos. Exactamente. Por eso es tan fácil, tan peligroso decir palabrotas en otro idioma, porque realmente no las dices como tuyas, suenan como no tan feas, ¿no? Mis alumnos que siempre quieren saber palabrotas en español, cuidado, porque estás diciendo lo que estás diciendo, ¿no? Sí, exactamente, eso es muy real, Y la cuestión censura, que eso es muy importante, Almudena, ¿verdad? Almudena, sí. Sí, es muy importante. Para mí, por ejemplo, si voy a escribir algo sobre sexo, en español no es fácil.
En español no me resulta fácil escribir cosas sobre el sexo, pero en inglés, eso no es nada. Eso no es bueno, nada. luego viene la censura americana y ya te cortarán ellos. Ya me cortarán ellos, pero por lo pronto lo dejo salir tal y como vino, ¿no? Pero cuestiones sobre niños o cuando escribo algo como lo que ha pensado un niño, primero lo escribo en español. ¿Por qué? Porque yo fui niña en español, ¿sí? Yo no fui niña en inglés. O sea que me resulta mucho más fácil hablar o hacer una narrativa como que viene de una mente infantil, me resulta extraordinariamente más fácil en español. Porque de ahí vengo. Yo todavía cuando cuento o cuando veo la hora la pienso en español porque la aprendí así. Pero todo más en inglés. Muy me resulta mucho más fácil. Muy interesante. Escribir cosas duras, difíciles y cosas que tengan que ver con sexo, con instintos, con pensamientos muy, muy íntimos, mucho más fácil en inglés que en español. No, no es así. Yo creo que muy interesante, muy interesante, muy interesante. Y yo pensaba el otro día en actores, por ejemplo, si tú tienes, o sea, yo nunca he sido actriz, pero si tuviera que interpretar a una persona más joven, puedo ponerme en lugar. Interpretar a una persona más mayor, yo lo pensaba el otro día. Digo, porque tú no has vivido eso, porque yo cómo puedo imaginarme, ¿entiendes? Con 80 años si no los tengo, o sea, puedo imaginarme la niña de 15 años, la de 5, pero sí, o sea, son procesos, sí. Es que incluso la imaginación necesita una referencia. Creo que fue Julius Verne, como se diga, que decía que todo lo imaginable es posible. Y él escribió mucho, pues, escribía ciencia ficción en un tiempo en que eso apenas se conocía. Pero él decía siempre que todo lo imaginable es posible. Todo lo que es lo que cabe en la imaginación de un ser humano puede ser un hecho, puede ser real. Y yo digo, sí, puede ser real en mi mente, puede ser real en la mente de alguien. ¿Cuántas veces cuando yo trabajaba con niños, había niños que venían, yo recuerdo un niño que me decía que había ido al río con su papá y había visto una ballena. Y yo le dije, ¿seguro? ¿En el río? ¿Una ballena? ¿No viste un pez un poco más pequeño? No. Era enorme. Era como que de aquí a allá. Y yo, ¿seguro? ¿Estás seguro de que viste una ballena en el río? Y el niño empezó a reducir. Bueno, en realidad yo solamente le vi el lomo. Y yo pensé que era una ballena. Bueno, pero ¿estás seguro? Qué grande era, era enorme, pero solo le vi el lomo. No me digas, bueno, en realidad yo solamente le vi las cejas. Con este niño pobrecito. Y había visto las cejas a una ballena en el río. Y yo dije, bueno, él me está diciendo que vio algo, lo que él quiere es una reacción. Él quiere una reacción y está contando esto como si fuera real. Está queriendo que yo me lo crea para entonces reaccionar hacia él. Eso no es muy diferente que escribir ficción. No es muy distinto. El niño estaba utilizando su imaginación a todo meter y estaba esperando una reacción a lo que él estaba explicando. O sea que terminó que solamente le había visto la ceja a la ballena en el río. Y eso me pareció algo muy indicativo, porque cuántas veces no ha habido gente que cambia la historia. Lo oímos todo el tiempo cuando oímos reportajes sobre crímenes horrorosos, cuando las autoridades empiezan a caerle encima a la persona sospechosa, la historia empieza a cambiar. La historia empieza a cambiar y la gente escoge qué parte me voy a creer, qué parte no me voy a creer, porque en realidad es así, qué parte nos creemos, qué parte es lo que nos vamos a creer. Y así pues entre la ficción y la realidad tenemos esa mezcla, como en el prólogo aquí decía, si algo no ha sido contado, es como que no ha sucedido. Si algo no ha sido narrado por alguien o escrito o pasado a otra persona o de boca en boca, sucedió. Es como
Oye, si se cayó un árbol en el bosque y nadie lo oyó, se cayó, ¿hizo ruido o no hizo ruido? Es lo mismo, es lo mismo, es el mismo tipo de cosas. Yo creo que todo el que tiene imaginación puede escribir ficción y puedes darle la vuelta hasta que sea algo pasable, ¿no? Y ahí te pasó, Julio. y, y es muy interesante, es muy, muy interesante. ¿Otra pregunta o algún comentario de alguien? ¿Quiénes escriben aquí? Todos escriben más o menos. Sí, ¿sobre qué escribes? Ficción. ¿Ficción? Sí, pero pues pongo más concentración como en fantasía. Ajá. Entonces creo, pues hay mis mundos y mis personajes, pero siempre tiene algo de fantástico. Sí. Entonces, sí. Tienen alas o cola o hacen magia, ¿no? Entonces, o hace magia, ¿verdad? O es una persona poco corriente, es alguien que tiene algo sobrehumano, ¿verdad? Alguien que tiene algún poder que va más allá de lo normal, alguien que puede hacer cosas. Para mí, bueno, la primera novela que yo escribí, Havana Split, hay alguien que vuela, pero ella solo vuela cuando es una niña, o sea, que claro que no vuela, pero en su mente ella vuela. Y yo lo dejé así porque es muy bueno cuando uno escribe algo que es imaginativo. Uno debe dejárselo al lector, a que interprete, a que encuentre su realidad o lo que quiera ver como la realidad allí. Uno escribe algo imaginativo. La niña volaba y en realidad lo que ella está contando que ve al volar, bueno, pues sí, está muy bien. La niña vuela, pero yo no he visto nunca a un niño volar, nadie vuela en esa manera. Hay que ser ¿cómo se dice? Un hero, un superhero, un superhéroe que vuela con una capa y eso. Y muchos niños se ven así, se ponen una toalla, se la amarran del cuello y son Superman, ¿verdad? Y no era muy diferente a eso, no era muy distinto, era ese tipo de cosas, la niña volaba. ¿Por qué? Porque la niña necesitaba desasociarse de su persona. Y el desasociarse también producía esta idea de ella de que volaba y que estaba viendo su mundo desde lejos. Es una cosa mucho más tolerable cuando el mundo es difícil, cuando el mundo es terrible, cuando el mundo es traumático, verlo de lejos o volar como un helicóptero y verlo todo por arriba. Mira, eso está pasando allí, pero no me llega. O sea que es muy diferente. Y eso es muy, muy importante escribir ese tipo. Entonces tú escribes fantasía, es como decir, dragones y a lo mejor un ser, una criatura sobrehumana o diferente a nosotros, ¿verdad? Sí. Sí. Bueno, pues por ahí puede salir y puede convertirse en otras cosas, ¿verdad? Y se pueden hacer alegorías, cosas que en ese mundo fantástico, porque hay muchos libros así, que es un mundo fantástico, pero que refleja el mundo real, para que lo veamos desde otro punto de vista y lo entendamos un poco mejor, ¿verdad? O sea que estamos mostrando una realidad que a lo mejor lo hemos puesto con animales, como hay libros así, que explican a lo mejor doctrinas y tipos de gobierno, como si fuera una granja, una finca con animalitos, ¿verdad? Eso lo conocemos ya. Y así pues es una cosa muy, muy, muy divertida ver cómo la gente utiliza y ejercita su imaginación para darnos mensajes. Y siempre hay un mensaje. Y es importante, todo el que escribe, sobre todo el que escribe ficción, y creo que ya el tiempo va pasando, todo el que escribe ficción debe siempre, a mi entender, yo no soy muy conocedora, yo solamente escribo, pero yo no sé nada de eso. El caso es que hay que poner las cosas de modo que el que lee
tiene parte en el trabajo. O sea, tiene que interpretar, tiene que dar, no le vamos a contar todo, tenemos que mostrarle escenas, mostrarle lo que está pasando y dejarle que ellos deduzcan por sí mismos qué es lo que está pasando, qué es lo que hay detrás de la situación, qué es lo que origina tal acción, qué es lo que origina este tipo de acción, reacción, pensamiento o sentimiento, porque esa es otra. Explicar los sentimientos de una persona, mira, se sintió de tal manera y se sintió de tal otra, es muy diferente a mostrar que esa persona anda con la cabeza baja y arrastrando los pies y a lo mejor por los mocos. O sea que es muy diferente mostrar hacer una foto o hacer una imagen del sentimiento que darle un nombre al sentimiento. No sé, me parece que creen. ¿Bien? ¿Qué dices, Fabián? Estamos ahí, al final, ¿no? Pues si las personas tienen más preguntas o comentarios, o sea, no tenemos un tiempo exacto para terminar, ya depende del tiempo de cada uno. Los que deseen quedarse, pues con mucho gusto vamos a estar acá. Hay tiempo. Yo estoy aquí, de adelante, disparen, apunten, fuego. Ya voy a aprovechar ahorita también ese paréntesis, que en la reunión de mayo va a haber una intérprete de la corte. ¿Cómo es el trabajo de intérpretes de la corte aquí en Estados Unidos para... Raquel Joyce. Sí, exactamente. Yo la conozco. Entonces ella nos va a dar una de cómo es eso. Estamos hablando ahorita de la interpretación, de la forma de ver la realidad, del ejemplo de las cejas de la ballena. Esa parte de la interpretación, todo esto que va a llevar, nos lo va a más o menos a explicar Raquel desde el punto de vista de su trabajo. Va a ser en mayo. Vale muy bien la propaganda en este instante. ¿Cómo no? No, Raquel tiene mucha experiencia como intérprete en la corte y eso es difícil. Difícil. Porque hay que hacerlo simultáneamente. O sea, la traducción o la interpretación simultánea es muy difícil. Y ella lo hace. Gracias, gusto verte. Gracias. Hola, ¿cómo estás? Bien. Oye, fíjate que aprovecho nada más que estaba esperando a que terminaran con las preguntas, si me permites. Fíjate que a mí, yo llevo años, te estoy hablando, 30 años escribiendo un libro que ya se hizo libro, ya se hizo guión, ya se hizo todo y no me atrevo a sacarlo a la luz porque es basado en la vida de una persona. Entonces al principio me decía una maestra que tenía yo en la universidad en El Paso, me decía, no, es que estás usando demasiada la realidad, tienes que ficcionalizarlo más. Sí. Y al cabo del tiempo me he dado cuenta que lo ficcionalicé demasiado. Debería de haber conservado la realidad realmente. Y entonces ahorita voy a volverlo a trabajar otros 30 años. Bueno, yo no sé, Raquel, si hay tal cosa como ficcionalizar demasiado. La ficción es libertad, ¿ok? Eres libre de decir lo que te dé la gana porque es ficción. O sea que, pero sí, es verdad que cuando estás hablando de alguien real, que ha existido o todavía existe, se ficcionaliza cambiando cosas. Por ejemplo, en lugar de ser una persona que venía de una familia de 5 hermanos, viene de una familia de 3. Ese tipo de cosas que puede cambiar un poco los parámetros para que no sea fácil saber de quién estás hablando. ¿Sí? O sea que pero tú puedes ficcionalizar todo lo que quieras. Para eso es la ficción. Es libertad, escribir como quieras. Claro. Pero es que como que pierde mucho el interés para uno mismo, ¿no? Es lo que yo encontré. Porque realmente me encontré algo que había perdido por muchos años, que era el primer libro que yo escribí, que era totalmente apegado a la verdad. Y me decepcionó lo que escribí más adelante.
que está mejor escrito, pero es totalmente falso, ¿no? Comparado con la verdad. Entonces voy a regresar a lo mismo. La cosa es que como persona que trabaja en los tribunales, pues siempre te da miedo, ¿no? El decir, bueno, me puedo ir tan a la verdad sin tener consecuencias. Ese es el problema. Sí. Wow. Hola, ¿qué tal? Me quiero presentar. Una disculpa porque llegué tarde, estaba yo en la calle. Yo soy Benjamín, yo soy el hermano de Raquel. Benjamín, qué bien. Muy interesante todo lo que oí. La verdad, Teresa, lo que platicaste es, decimos aquí en México, muy padre, muy sabroso. ¿Alguien tiene ¿o soy yo? ¿Alguien tiene ruido? Creo que soy yo. Eres tú, Claro. Bueno, a ver, es que si encontramos a cualquier persona que nos encontramos en la calle, todo el mundo, yo creo que todos hemos oído que la gente dice, mi vida es como para escribir una novela, yo podría escribir una novela. El chiste, ¿no? Eso es real. Un amigo mío periodista que conocí en Tucson, Arizona, decía que no es importante el tema, sino cómo lo platiques. Hay la historia de Truman Capote, que en una presentación de un libro llegó una persona y le estuvo insistiendo, señor Capote, yo podría escribir, yo escribo maravillosamente, nada más me falta una idea, por favor, deme una idea, y yo la puedo desarrollar, puedo escribir un libro sensacional. Y se cansó Truman Capote y le dijo, mira, ahí te va una idea. Dos muchachos se conocen en verano, se enamoran, se acaba el verano, cada quien se va por su lado y ya, ahí está, escribe la historia. O sea, los temas no hay muchos temas, la verdad, hay muchos temas como personas, pero lo importante es escribirlo. Uno de mis autores favoritos es Isaac Asimov. Isaac Asimov escribió más de 400 obras. De todo, él era divulgador de ciencia, escribió poemas, escribió historias de misterio, de todos los temas que se pueden imaginar. Y decía, él escribía primero con pluma y lápiz, y pluma y papel, después con máquina de escribir mecánica, luego cuando vino la eléctrica estaba fascinado porque decía que escribía más rápido, y luego vinieron las computadoras y dijo que no escribía más porque las máquinas no escribían a la velocidad que él pensaba que él podría escribir. ¿Qué se necesita para ser escritor? Pues yo creo que escribir, ¿verdad? Porque escribir no es poner palabras en el papel, sino que esas palabras tengan una coherencia, tengan un estilo, tengan un ritmo. Por ejemplo, lo que decías de que hay que hacer que el lector colabore. Hay un ejemplo magnífico que es de Ernest Hemingway. Tiene una serie de cuentos y uno de ellos se llama Colinas como elefantes blancos, que si no lo han leído se los recomiendo mucho. En donde toda la historia está en lo que no dice. O sea, nunca dice qué es el fondo, y sin embargo es una historia bien dramática, bien profunda, y uno lo entiende perfectamente sin que él nada más platica lo que están viendo y viviendo los dos personajes. No platica cuál es el problema de fondo y sin embargo uno lo capta perfectamente. Kafka decía que casi todos tenemos la imperiosa necesidad de ser los protagonistas de nuestra propia historia. Entonces, pues, todos tenemos el tema para escribir. El chiste es que hay que saber ponerlo en lápiz y papel. Me da mucho gusto que me hayan invitado, se los agradezco y estoy a sus órdenes. Bienvenido, qué bueno. Pero mira, la cuestión es que cuando uno está escribiendo y tiene, ya ha escrito un poco, a eso se le puede sacar el jugo, se le puede volver a escribir, se le pasa por encima, se le vuelve a pasar por encima y se le vuelve, hasta que uno esté satisfecho con eso. Yo encuentro que esa es la mejor manera para mí, es tener como un esquema y después le voy agregando. Para eso, qué bueno de tener la computadora, tener el Word, el programa ese, porque de lo contrario hubiera sido una esclavitud y papeles tirados por todas partes. Es muy interesante lo que estás diciendo también del cómo se va desarrollando una historia y que hace falta tener al lector presente.
hay algo muy interesante. Por ejemplo, la García Márquez escribió esta cosa que es realmente corta, que seguro que todos ustedes la conocen, que es La crónica de una muerte anunciada. A mí me parece que eso es una cosa extraordinaria, porque desde el título sabes que van a matar a alguien. Sin embargo, no lo puedes dejar. No puedes dejar de leer. ¿Por qué? Porque te está mostrando las imágenes, te está mostrando las reacciones. No te está describiendo se sintió temeroso. No. Te pone que alguien estaba con náusea porque tenía tanto... Ese tipo de cosas. La muerte, la crónica de una muerte anunciada es pelo a pelo. ¿Qué es lo que estaban haciendo para matar a un hombre? Y desde el principio te están diciendo que van a matarlo y que lo matan. Pero no puedes dejarlo. O sea que cuando hay un cuento o una historia, una narración, hay mucha gente que lee el final, ¿no? Primero para ver si es traumático. Pero se pierde todo lo que está en el camino. Hace un momento mencionaste a Alejo Carpentier y hay un cuento sensacional, no sé si lo conozco, se llama Viaje a la Sevilla. Sí. Es un cuento que funciona al revés, empieza con el final y todo va hacia atrás como en sentido contrario y ya sabes dónde va a terminar, pero es sensacional. Entonces, el chiste no es que escribas, sino cómo lo escribas, ¿no? ¿Cómo lo escribes? Si eres libre, porque estás escribiendo ficción. Si estás escribiendo ficción, puedes hacer lo que te dé la gana. Sin embargo, siempre hay que tener en cuenta que al contar algo, al narrar algo, tienes que mostrar imágenes para que sean interpretadas. No simplemente decir, fulano se sintió triste porque tal, o fulano estaba iracundo porque estás explicando mucho. Tienes que mostrar lo que pasó y la reacción. Y la reacción en una imagen funciona mucho mejor que si yo te digo, mira, pasó así, así, así. Que si te describo la expresión, te describo cómo fue que se mostró de esa manera esta persona. Llega mucho, es mucho más íntimo con el lector que solamente decirle pasó esto, pasó aquello, entonces ¿para qué lo cuentas? ¿No? Pero sí. De la expresión que me encanta que dicen show en los talleres literarios en inglés, show me, don't tell me, show me. Yeah, muéstramelo, ¿qué fue lo que pasó? Las imágenes literarias. Oiga, no es porque sea mi amiga y mi hermano, pero qué diálogo más padre, ¿eh? Por favor, síganle. Ya me apenó. Bueno, mete la cuchara tú también, Raquel. No, está padrísimo, síganle. Además, abriste un tema increíble, Tere, la verdad. Sí, pues ya sabes. No tienes que sentirte como que lo ficcionalizaste demasiado. Ponle más. No, pero me encanta porque de veras que estoy aprendiendo con ustedes un chorro. Así que por favor continúen. Qué bueno, pues sigamos el chorro. Les voy a platicar algo interesantísimo de un libro que se publicó el 3 de marzo, o sea, apenas hace 2 semanas. Uno de los libros más importantes en la historia de la literatura, evidentemente, es El Quijote. Y se supone que es primero se considera la primera novela moderna y es un libro totalmente de ficción. Bueno, no es cierto. La primera parte es totalmente de ficción. En la segunda parte ya entran personajes reales. Pero todo el mundo se admira de la capacidad inventiva de Cervantes de inventar a todos sus personajes. Un escritor, Javier, más que escritor, un archivista que se llama Javier Escudero, español, que vive en Madrid, se pasó los últimos 20 años buscando archivos en toda Castilla-La Mancha para ver si los personajes de El Quijote eran inventados o eran reales. Y encontró que todos eran reales, que Cervantes vivió en un pueblo de Castilla-La Mancha que se llama Esquivias, y que ahí conoció a toda la gente, o la mayor parte de la gente que fueron sus personajes,
porque esa persona encontró, se metió a ver archivos de juicios, de herencias, en iglesias, fes de bautismo, actas de nacimiento, y encontró quién fue, por ejemplo, Alonso Quijada, era el hijo de su vecino, y ese fue el nombre original que le puso al Quijote, se llamaba Don Alonso Quijada, y luego Quijana, y luego Quijano. Entonces, ahora él se disculpa diciendo que no es que le quite brillo al Quijote, sino al contrario, lo exalta porque pudo tomar la realidad y convertirla en una ficción que ha sobrevivido 400 años. Por ejemplo, yo estuve en el Toboso, donde era la famosa Dulcinea del Toboso. Cuando platico que estuve en el Toboso y les he platicado a mis amigos, me preguntan si realmente existió el Toboso. Por supuesto que existe, es un pueblito que parece de cuento, que parece un set de película. Ahí está la casa, hay un museo que se llama la Casa de Dulcinea. Y dice uno, ¿cómo puede existir la Casa de Dulcinea si Dulcinea no existió? Claro, pues sí existió Dulcinea porque ahí vivió la mujer en la cual Cervantes se inspiró para hacer a su Dulcinea. Cervantes era recolector de impuestos, más bien no recolector de impuestos, sino viajaba recabando granos para el ejército del rey. Él era un fanático del rey Alfonso VII, y entonces era como recolector de impuestos. Y en todos los lugares donde iba siempre tenía enamoradas, siempre tenía novias. Y entonces en el Toboso había una hidalga que se llamaba Doña Ana del Corso. Doña Ana del Corso. Y entonces Cervantes, pues, como decimos en México, le tiró la onda. Pero Cervantes tenía dos problemas. Uno es que era muy pobre, y el otro era un poquito más difícil, estaba un poquito casado. Entonces, Doña Ana del Corso no le hizo caso, entonces él la metió dentro de la novela, porque era Doña Ana, la Dulce Ana, la Dulcinea. Ella fue la persona en la que se inspiró Cervantes para hacer a Doña Dulcinea. Entonces, excepto en cuestiones totalmente técnicas, qué es realidad y qué es ficción, y aún en cuestiones técnicas, si leemos los libros de física de hace 100 años, todo lo que era verdad entonces es mentira ahorita, todo lo que era verdad entonces es ficción ahorita. Si leemos los libros de medicina, a principios del siglo pasado se recomendaba el tabaco para afecciones pulmonares. ¿Qué es verdad y qué es mentira? Como dicen, todo depende del cristal con que se tira. Y ya me callo porque, como una guía en Toledo, cuando fue a hacer la ruta del Quijote, le dijo, y paradme porque yo me enrollo como persiana. Entonces... Está muy bueno, muy bueno. Pero mira, es que uno saca de lo que ve. Por ejemplo, para mí, todos mis personajes, todo lo que he escrito, siempre está basado en alguien. Se basa en alguien. Desde luego, le he dado muchísimo trabajo a mis abuelos. Los he utilizado de atrás para adelante, de adelante para atrás, los he puesto a hacer tal. Y claro, es una idea ficcionalizada de lo que fueron mis abuelos. De lo que hacían algunos parientes que yo tuve, porque yo vengo de una familia un poco excéntrica, en primer lugar entre los teósofos, los espiritistas, el poeta, la otra poeta también, aquel otro, o sea, el sonámbulo, mucha gente así que era gente muy extraña. Entonces de ahí se sacan y se exagera o se distorsiona para hacerlo un poco más fantástico todavía. O sea, eso es algo que se puede hacer. En el libro Relatos de una isla perdida, como se dice en inglés, I went to town, le fui a la ciudad, o sea que fui y le saqué lasca a toda esta gente, que es gente que ha estado en mi vida, que yo conozco, y he estado pensando en una traducción, Raquel, te va a interesar esto mucho, una traducción que yo hice hace algún tiempo de una, ¿cómo se dice? La descripción de una propiedad
en Nuevo México, cerca de Los Álamos, estaba entre Santa Fe y Los Álamos, pero era algo que una gente necesitaba traducir del español al inglés, porque algunos se habían ido o sea, ya no hablaban español, pero esta cosa que fue escrita, ni recuerdo, fue como en los años 1916-17, poco después de que de Nuevo México se convirtiera en estado, porque Nuevo México no fue estado hasta 1912. O sea que esta cosa estaba escrita en un español arcaico, un español antiguo. Y yo recuerdo, incluso la gente que firma, o sea, los dueños de la tierra, firmaron con X, excepto por uno, que era el único que sabía escribir su nombre. Y yo pensé, yo tengo que escribir algo sobre esto es increíble. Incluso yo me quedé con una copia de eso, tal y como estaba, porque una cosa que me llamó tanto la atención fue que medían la tierra en palmas. O sea que no era tantos pies, tantos metros, sino cuántas palmas para llegar allá. O sea que 1000 palmas por aquí, 1200 por allá. Y yo dije, no, esto hay que explotarlo. Esto la gente no lo sabe. La gente no sabe que en estas propiedades en Nuevo México, en estos años, lo que era la descripción de la propiedad o la constancia de la propiedad, lo que se dice el deed, está en este español. O sea que si tenía yo que traducir del español al inglés y encima me ponen un español tan completamente arcaico, que todavía hay gente que lo habla así en Nuevo México, y yo todavía tengo eso porque yo tengo que escribir algo sobre esa situación, que a mí me pareció una maravilla, como una especie de un tesoro encontrado. Mira lo que encontré, mira lo que encontré. ¿Hiciste la traducción y además escribiste sobre eso? Todavía no, tengo la traducción y todavía estoy pensando escribir sobre algo así. Claro, no voy a ficcionalizarlo. No va a ser ese lugar, no va a ser en ese estado, no va a ser esa gente, pero algo así, que está escrito de esa manera, no sé ni cómo le voy a dar la vuelta, pero le voy a dar la vuelta porque es maravilloso, es un español antiguo. Esto es muy interesante. ¿Verdad? Avísame, por favor, claro. ¿Tú no has visto documentos así que están escritos en este español antiguo? Que no se entiende nada, la verdad. Bueno, hay un diccionario del español que se habla en este estado, que no entiende, la mayoría de las palabras no las entienden, y hay un diccionario sobre eso. Sí, es muy, muy curioso. A mí me pareció fascinante, porque está toda esta gente, ninguno de ellos sabe escribir, pero tienen esta cantidad de tierra enorme. Ninguno de ellos sabe leer ni escribir. O sea que hay una especie de escribano que es el que ha escrito la descripción de esta propiedad en este español antiguo que se hablaba en Nuevo México en aquel entonces. Y están midiendo la tierra en palmas. ¿Y para qué quieren traducirlo al inglés? Porque la mayoría, ellos estaban dividiendo la propiedad y la mayoría de ellos ya no hablan español, ni entienden el español, y mucho menos ese español. ¿Me permite? El libro de Quijote está escrito en antiguo español. Sí. De allí, yo tuve la fortuna de tener ese libro en casa, la casa de usted. Y luego el primer libro que escribí tuve que traducir muchas actas de la iglesia, del templo, para contar la historia del cambio de nombre que fue sufriendo tanto en mi pueblo, mi ciudad. Yo vivo en Ojinaga, Chihuahua, México. Entonces ahí yo me encontré pues todo el archivo de la iglesia y es este libro que también tiene, ese es el mapa, ese mapa es el municipio de Ojinaga. Y le puse una cara de mujer como yo sé. Sí, ese es un mapa.
Ese es el mapa del municipio de donde yo vivo. Y me basé en un cuadro antiguo y aquí vienen actas, a ver si se alcanza a ver. No Sí. se alcanza a ver. Esas actas están escritas a mano y es en español antiguo. Sí, y de ahí salió el libro y basado en un cuadro. Yo no soy escritora. Sí, si eres escritora porque escribes. De este cuadro, ustedes ven, es una pintura y aquí en esta parte de aquí viene una literatura, un escrito en español antiguo que también tuve que traducirlo para poder narrar todo lo que viene. Todo lo que viene. Bueno, es que hay tanto que se puede aprender de tanto lo que hay, ¿no? Y Es que es como decía Sor Juana Inés de la Cruz. A Sor Juana Inés de la Cruz le preguntaban por qué estudiaba tanto, por qué quería saber tanto. Y ella decía, no es que yo quiera saber más, sino quiero ignorar menos. Nunca vamos a saber todo, pero la mente pues es el territorio más desconocido y más interesante que puede haber. Ahí nunca se nos va a acabar el espacio y además podemos accesar cada vez. Ahí el disco duro es de acceso instantáneo. Instantáneo. Y no se termina nunca el material, ¿eh? Para mí nunca se termina, siempre hay algo, siempre he puesto algo. Uy, esto está fascinante. Yo estoy fascinada con la historia de Nuevo México, porque de verdad que es una historia increíble. Y como estaba hablando alguien, que uno de ustedes, era tú, Benjamín, creo que era, que dijiste que hay gente que dice, oh, yo tengo una historia yo puedo escribir mi historia, yo puedo escribir mi historia porque mi historia es muy interesante. Yo la verdad, para mí, yo ya viví mi vida, yo no la quiero contar, pero sí puedo hacer algo con lo que he vivido, o sea, con mis experiencias. Puedo sacar montones de libros de mis experiencias, ¿no? He vivido mucho tiempo y además ha sido una vida poco usual, o sea, ¿qué es lo que es poco usual? Bueno, no todo el mundo ha tenido que emigrar, no todo el mundo ha perdido todo su sistema de apoyo al tener que irse de su país, no todo el mundo ha dejado su país solo como adolescente y ni nada de eso, pero para mí, ponerme a escribir eso, no, si ya lo viví, ¿para qué lo quiero volver a pasar? Mejor me olvido de lo que no me gustó y escribo sobre lo que sí me gustó o lo que me pareció más interesante. O sea que no es cuestión de hurgarse uno, buscar lo que se dice las memorias, un memoir. Para mí eso es tan centrado en uno mismo. Yo no puedo hacer eso, pero sí puedo tomar partes de las experiencias que he tenido y de ahí desarrollar algo, ficcionalizarlo, hacerlo un libro nuevo, una historia, una narración. Y he escrito millones de cuentos, de los cuales he escrito muchísimos cuentos, están publicados en diferentes revistas literarias. Y siempre han sido basados en un carácter, una persona, un personaje que yo he conocido y al cual a lo mejor le he hecho una amalgama con otro y he mezclado características de uno con otro y he creado una persona nueva, pero con características o experiencias que tuvieron por separado, las pongo juntas y ahora sale esta persona que nadie me puede decir quién es, la inventé yo. Pues esa es la magia de escribir. Pero te voy a decir algo, Tere, que no nada más es lo que has vivido años atrás, el cambio de país, el salir de tu país, en las circunstancias que vivía la gente, al cambio de vida que diste, pero cómo sigues reinventando tu vida. Yo le estoy diciendo a Benjamín, es que tendrías que conocer todo lo que sigue haciendo Tere. Le están diciendo porque
increíble. A mí cuando hablamos la última vez, me dejaste así con la boca abierta de cómo sigues reinventando tu vida, ¿no? Y que sería, ya fíjate que creo que se le vota, no, ahí está Benjamín. Entonces eso sería algo que yo me encantaría ver que escribieras. Sí. Lo de ahorita, así buscando acomodarse y buscar assisted living y todo eso. ¿Qué es lo que hago? Vendo mi casa, vendo todo lo que tiene adentro, me compro un RV o un motorhome. Y te pones a viajar por el país, ¿no? Y vivo en una casa rodante. Por eso te digo, sigues reinventándote. Son 30 pies desde bumper to bumper. 30 pies de la nariz atrás. 30 pies. Eso todavía voy a ir a True Consequences a conocer. Tienes que venir. Bueno, yo estoy en Elephant View, que es esto que está detrás de mí. Okay, es un pueblo todavía más pequeño que Truth or Consequences. Pero es tan tranquilo. Eso que están viendo ahí, eso es lo que yo tengo, que veo por la ventana. Qué pobrecita de ti, mira qué horror de vista. ¿Verdad que sí? Qué horror, pobrecita. Y la verdad debes de sufrir un montón. Y las estrellas, aquí se ven las estrellas clarísimas, se ve el sol por la mañana, las nubes, la noche, el atardecer, el amanecer, todo eso, yo no me lo pierdo. Hay que decirle a Antonio que la próxima reunión la hagamos allá, ¿eh? Sí, ¿verdad? Sí. Traigan sus tiendas de campaña, porque tiene 30 pies esto, ¿eh? ¿Cuántas palmas son? Oh, ni sé. ¿Cuántas palmas serían 30 pies? Un pie tiene 30 centímetros y una palma así tiene 20. Así que un pie tendría una palma y media. Entonces tiene palma y media, ¿verdad? 45 palmas. 45 palmas, imagínate, vivir dentro de 45 palmas. Ahí está el principio de tu libro. Sí, bueno, ya eso lo empecé a escribir, ¿eh? Porque aquí donde yo estoy es un lugar donde hay 30 vehículos, o sea, 30 latas, o 30, ¿cómo decir? Sí, latas, lugares donde la gente vive y ruedan. Pero aquí hay personajes. El año pasado una película que ganó el Oscar. Ah, sí, sí. Con Francis McDormand se trató de eso. Sí. Nomadland. Pero esa es una perspectiva desde un punto de vista entre las personas nómadas. Yo soy seminómada porque estoy aquí desde hace van a ser 2 años que estoy aquí en este espacio, pero yo sí viajo, o sea que lo que mantengo este lugar alquilado para no perderlo, porque me gusta, porque no tengo vecinos por un lado y puedo ver el lago y todo eso. Pero yo sí he viajado a otros lugares con el RV, pero no me considero totalmente nómada porque no voy de un sitio a otro, de un sitio a otro, de un sitio a otro. Pero esa película fue vista desde el punto de vista de gente que es como un transeúnte que trabaja, o sea, ella buscaba dónde trabajar, donde quiera que caía, trabajaba, se buscaba un part-time para poder existir, ¿no? Y así hay algunos. Aquí mismo en este local donde yo estoy, hay 2 o 3 personas que trabajan. Vienen por el invierno aquí, a huirle al invierno de Minnesota, que es donde viven, y vienen aquí, mientras están aquí se buscan un trabajo. Y o sea que esos no son tampoco nómadas, porque una vez que pasa el invierno, o se pasa el invierno, se vuelven allá, o sea, se vuelven a Minnesota, regresan a su espacio, a su casa, o lo que sea. Pero sí, esa película trajo mucho, o sea, le puso un color diferente a este tipo de vida, porque ella pasaba mucho trabajo. Yo no paso ningún trabajo. Es una película muy intensa, muy triste en algunos momentos. Sí, es muy triste porque ella tuvo que dejar su pueblo porque el pueblo estaba muerto prácticamente. Se murió el marido y tuvo que irse. Para mí no, para mí fue una opción.
fue una opción decir, bueno, yo tengo a mi edad seguir pagando este mortgage. No me hace feliz, ¿ok? O sea que, ¿por qué? Si yo soy una persona tan adaptable, ¿por qué no vendo toda esta matraca y me voy? Y eso fue lo que hice. Y ahora vivo muy tranquila, muy libre. Aquí cerca hay manantiales de aguas termales, o sea que voy, me meto en remojo cuando quiero. Tengo a Las Cruces, el pueblo de Las Cruces, que es una ciudad a 1 hora de distancia, pero aquí el pueblecito de Truth or Consequences tiene todo lo que hace falta. Allá hay de todo. Pero si quiero algo un poco fancy, como, qué sé yo, lo que se puede encontrar en un mercado de estos más uppity o más refinado, me voy a Las Cruces. O me voy a Albuquerque. Albuquerque está a 2 horas. O sea que sí, así es. ¿Alguien más tiene comentarios? Hello. ¿Nadie? ¿Ya ves el micrófono? Ha sido excelente la presentación. Y pues de paso ya conocimos a Benjamín, que va a ser el próximo presentador sobre el Quijote. Y la de mayo, que es Raquel, que también pues ya también estuvo conversando con nosotros. Están todos invitados para las próximas La de Benjamín es en abril, ¿no? Sí. El 9 de abril tengo entendido, es el 9 de abril. Perfecto. Abril, y después Raquel está en mayo. Eso. Ok. Pues ha sido muy rico. Bienvenidos todos. Vuelve a saltar la invitación. Si quieren participar más activamente en la junta directiva, también están bienvenidos. Abiertas las sillas, hay sillones y hay de todo lo que quieran para la junta directiva. ¿Cuánto pagan? Sí. Por ahora tenemos más de 30 pies, o 40 palmas. Sí, ustedes tienen más espacio que yo. Sí. Para venir acá, tráiganse la tienda de campaña. Eso. Sí, vamos a hacerlo. Muchísimas gracias, de Bueno, verdad. muchas gracias a muy todos. rico, Teresa, el viaje que nos has hecho por a través de la literatura, de saber cómo escribir, motivarnos en contra de la página en blanco. Escriban, el que escribe es escritor. Eso, sí. Aquí en este club hay de todos. Y pues yo levanto la mano como el que no escribo, pero pues me toca dirigirlo y así estamos. Ok. Todos bienvenidos y pues hasta aquí vamos a estar grabando. Vamos a quedarnos un ratico más si quieren, a conversar, a conocernos más, a hacer visita como buenos hispanos que somos. Okay. Bueno, muchas gracias. Gracias, buenas tardes. Gracias a todos. Bye, Tere.